Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a darle a conocer la diferencia de Fair Play y Nietzsche. El grupo de nosotros, el número 4, está conformado por Alejandro Abello García, Julián Camilo Silva, Edith Santiago Cabrera y Edna Karina Castro. La tabla de contenidos. Primero vamos a la teoría de los pensadores, en qué consistía y la diferencia entre estos dos pensadores. Ripley fue uno de los pioneros de la sociología y uno de los impulsores decisivos del método científico de las ciencias sociales. Se caracterizó por preocuparse por la paz, la estabilidad y el progreso social. Él estableció un método científico para la sociedad, creando un método con vocación científica, primando la observación sobre las ideas preconcebidas. También decía que los objetos de estudio eran la familia, o sea, la familia en cada sociedad. Él decía que por lo menos tocaba que estudiar la familia para verificar la problemática que estaba causando de pronto cualquier tipo de convivencia. La teoría que él manejaba eran conceptos de la movilidad social y la estructura familiar, la moralidad y el éxito de la economía y la estructura familiar. Ahora vamos a ver lo que pensaba Nietzsche. Nietzsche era poco lo jurídico, o sea, su filosofía no se preocupó prácticamente por lo jurídico. Sin embargo, él tuvo ciertos aportes, él dio aportes, entre ellos encaminada a la justicia. Él decía que para estudiar el derecho, él tocaba dejar a un lado lo social. También decía que la justicia nace de la venganza. Él decía que cuando esa relación se rompía a través de una venganza por parte de la sociedad, se daba la justicia. En cuanto al derecho, él consideraba que la estructura social se construía a medida que el hombre como ser social. Él decía que por lo fundamental del hombre era la antropología. Las diferencias de estos dos pensadores, ahí donde vamos a dar a conocer las diferencias. Primero, Ripley quería una sociedad que fuera estable, donde promoviera la justicia social sin violencia. En cambio, Nietzsche decía, no, para que hubiera justicia era necesario la venganza, o sea, debería haber venganza. También decía Ripley que la sociología se conectaba con conceptos como la movilidad social, la estructura familiar, la moralidad y el éxito económico, o la estructura familiar del tipo de trabajo. Decía Nietzsche que no puede confundirse ni mezclar su doctrina de la vida con los predicadores de la igualdad. También decía Nietzsche que el futuro avanzaba por 1000 caminos hacia la desigualdad, que la desigualdad había en todos lugares, en todo el mundo había desigualdad y se encontraba de 1000 formas. También
para que sigan mi compañero, voy a darle la palabra para que le dé las diferencias que encontraron y los aportes que dieron estos pensadores. Muchas gracias, buenas noches. Seguidamente, compañeros, continuamos con la exposición. Las biografías de estos dos autores, empecemos por Frere Le Play. Este señor o este personaje nace el 11 de abril de 1806 en la Riviera, Francia, y muere en 1882 en París. Fue un ingeniero, sociólogo y economista, donde el cual su padre era un funcionario aduanero, y esto le sirvió a Freire Le Play como pues tener como este gusto hacia la economía por ser funcionario aduanero de su padre. El señor padre abandona el hogar a eso de los años 1811. A Freire Le Play se ve obligado a marcharse para Francia, a la casa de su tío, donde allí empieza su formación formal, ¿sí? Su educación formal. Eh, Allí es educado o formado por unas personas que tuvieron la experiencia de participar o estar en la Revolución Francesa de 1789, donde esto le sirvió a Replay tener mucha experiencia o mucho bagaje para él poder desarrollar todo este talento, haciendo sus aportes a la sociología, a la economía y a la ingeniería. También Freire Lepley siempre se destacó como un buen estudiante. En el año 1818 y en el año 1822 fue calificado o premiado como un mejor alumno, un alumno muy avanzado, muy ilustrado en estos temas. Eh, Freire Lepley sufre un accidente en 1830 de laboratorio donde su cuerpo se encuentra involucrado, lesionado, pero no pierde la habilidad de escribir, afortunadamente. Freire Lepley empieza a viajar sobre el mundo, va a España, regresa nuevamente a Francia, va adquiriendo experiencia, después va para Rusia, y allí en Rusia él tiene como pues tiene más de fondo como los comportamientos laborales de la sociedad laboral, comportamientos de la sociedad, para poder allí hacer grandes aportes a su país. Por ejemplo, él participó en el proceso procesos de paz, como por ejemplo el de la paz social en 1848. También participó en los imperios de este señor Napoleón Bonaparte, y esto es lo que le puedo comentar sobre Freire Le Play. Continuamos con la biografía de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre del año 1844 en Rocker, Alemania, y murió el 25 de agosto del año 1900. Fue un filósofo, poeta, músico alemán del siglo XIX, ¿sí? En el año 1849 su padre muere, quien era luterano de Alemania. Esto, una vez terminados los estudios de Nietzsche del colegio, él empieza a estudiar teología y filología. Allí tiene un encuentro de mal gusto con su madre, con su señora madre, porque se sale de estudiar teología en el primer semestre y empieza a estudiar filología. También Nietzsche fue militar, donde él dura un año allí, pero tiene un accidente, y gracias a esto, él retorna a sus estudios, a su preparación. Fue considerado como uno de los principales filósofos de la filosofía occidental. Aclarar esto, muy, muy importante. Escribió sobre el arte, sobre la filosofía, sobre la historia, sobre la religión, sobre la ciencia, y sobre también todo sobre la tragedia, ¿sí? También analizaba mucho las actitudes morales positivas y negativas hacia la vida. Entonces esto también es muy importante, los aportes que él hizo. Eh,
¿Qué era lo que caracterizaba a Nietzsche? Era el estilo de la vida de él y su sutileza, o era muy sutil para hacer las cosas. Esto también ayudó a que él cambiara el pensamiento del siglo XIX. Nietzsche recibió reconocimiento como una figura significativa para la filosofía en la parte del existencialista y lo crítico. Es considerado como el maestro de la sospecha. Allí él escribe una obra muy significativa, una de las primeras obras que se llama la obra del origen del mal. Esto pues aportó mucho para la filosofía. Bien, esto es lo que podríamos decirle sobre Nietzsche. Bueno, yo le voy a hablar sobre estos dos aportes que hicieron estas dos personas. Frederick Deplat se convirtió en una figura clave en el proceso de la formación de la sociología. Él creó un método de investigación, hizo un método de investigación con vocacional científica, al primar la observación, o sea, al ver la observación sobre sobre las ideas preconcebidas, confeccionó una guía práctica para realizar estudios sociales, combinó indicadores cuantitativos y cualitativos, y él también elaboró teorías sociológicas conectando conceptos como la movilidad social y la estructura familiar, y también la moralidad y el éxito económico, o la estructura, digamos, la estructura familiar y el tipo de trabajo. Friedrich Nietzsche decía que sostenía que todo un acto o proyecto humano está motivado por la voluntad de poder, entre comillas, no se decía. Pero la voluntad de poder no es tan solo poder sobre las otras personas, sobre otros, bueno, sino que el poder sobre uno mismo, algo que es necesario para la creatividad, y tal capacidad se manifiesta en la autonomía del superhombre, obviamente, en la autonomía del superhombre, en su creatividad, más que todo en su creatividad y coraje, más que todo. Muchísimas gracias. Compañeros y profesor, buenas noches. Yo les vengo a hablar sobre las diferencias entre los dos filósofos, Federico Nietzsche y Frédéric Lessing. Para colocarlos un poco en contexto, Nietzsche nace el 15 de octubre de 1844 en una ciudad pequeña llamada Sajonia, en Alemania. Fue un hombre criado en casa de puras mujeres. La madre de él, a sus 20 años, le dio la oportunidad de viajar y que él pudiera estudiar teología, pero él realmente no quiso. Estudió filología. Los pensamientos de Nietzsche siempre eran más literarios que sistemáticos, más vitalistas que mecanistas. De hecho, una de las frases de él era: Dios ha muerto. Él decía que la sociedad vivía en el yugo de una moral en torno a lo religioso. Este filósofo es el que dibuja al superhombre, al que combate al cristianismo, el socialismo o cualquier nacionalismo o racismo a través de sus textos. Y es así que se considera uno de los pensadores más importantes. Es más, su
pensamiento se define como iconoclasta e irreverente. En cuanto al cristianismo, él de hecho tiene una frase que dice que él no puede creer en un Dios que quiere ser alabado todo el tiempo. Pues respecto a su época se hablaba mucho de un Dios, pero él no seguía las ideas que su época manejaba. Hay una gran controversia sobre si Nietzsche abogaba por un único punto en filosofía. Bueno, en comprensión filosófica. Pues él tenía muchas contradicciones entre sus pensamientos y sus ideas. Si hablamos de las alternativas que él utilizaba para sus escritos, podríamos hablar el de la perspectiva. Era a la idea de que Nietzsche utilizaba múltiples puntos de vista para su trabajo. La filosofía de Nietzsche se halla atravesada esencialmente por la herencia de la cosmología clásica, en particular por los conceptos de la cosmología griega. Esto es la identificación del carácter más humano del hombre en relación con el vínculo que pues guarda con sus dioses. Tenía muchas contradicciones entre sus pensamientos y sus ideas. Si hablamos de las alternativas que él utilizaba para sus escritos, podríamos hablar el de la perspectiva. Era a la idea de que Nietzsche utilizaba múltiples puntos de vista para su trabajo. La filosofía de Nietzsche se halla atravesada esencialmente por la herencia de la cosmología clásica, en particular por los conceptos de la cosmología griega. Esto es la identificación del carácter más humano del hombre en relación con el vínculo que pues guarda con sus dioses. Claros compañeros, estamos hablando de un gran filósofo que es Frederick Reply. Este gran filósofo es considerado uno de los padres de la sociología. Marcó la unidad entre la teoría y la práctica de esta ciencia mediante el desarrollo de la política social. Claro, y Reply fue ciertamente conservador y con ello apostó moral y relacionadamente a las veleidades y transformaciones ideológicas que distintos movimientos revolucionarios de su tiempo quisieron hacer realidad. Y también dentro del universo conservador, Reply puede aparecer como máximo exponente de esta línea de pensamiento y acción en el plano político-social durante el siglo XIX. Y por otro lado, compañero, Reply, su sociología recayó sobre las constituciones, la familia, las sucesiones, el testamento, que pertenecen al derecho civil. Y por otro, compañero, tenemos tres aspectos de su obra que merecen atención. El primero, el método es esencialmente el método de la investigación monográfica. Segundo, es una doctrina tradicionalista e incluso reaccionaria en la relación con la filosofía libertad del Código de Napoleón. Tercero, compañero, Reply fundó una escuela, la Escuela de Reforma Social de sus ideas, y aún ejercen una influencia difusa en Francia.